El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Incienso. Esas dos niñas que están allá atrás, si van a estar hablando toda la misa, sepárense. Ustedes no son bebés, son grandes. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Hay 2 cosas que nos enseña la liturgia de hoy. Antes de entrar directamente al tema, piensen que dice el Evangelio que estaban discutiendo los apóstoles sobre quién iba a mandar, a dominar, a dirigir el grupo cuando Jesús se vaya. ¿Quién se va a quedar como jefe? Saben que este Evangelio es una de las tantas pruebas de que el Evangelio es verdad. ¿Cómo es posible que los evangelistas hayan puesto una cantidad enorme de datos que hablan mal de los apóstoles? Si ustedes leen el Corán, Mahoma es perfecto. Por la historia sabemos que era el hombre de la espada, pueblo que llegaba, mataba a todo el mundo que no quería convertirse a esta nueva religión. En cambio, tomas el Evangelio y qué sorpresa. Jesús tiene que regañar a los primeros 12 porque están viendo quién va a ser el mayor. Pero ese es uno. Imagínense, ¿quién fue el que traicionó a Jesús? Judas, ¿cómo es posible? Uno de los 12, uno de los escogidos por Jesús, bajando de la montaña, y Jesús, habiendo orado, escogió por nombre a los apóstoles. ¿Se equivocó? No que era omnisciente, no que todo lo sabía. ¿Cómo pudo escoger? ¡Qué error tan tremendo! ¿Y quién fue el que negó a Jesús 3 veces? ¡Pedro! Si yo fuera el evangelista o estuviera al lado del que está escribiendo el Evangelio, evidentemente yo le hubiera dicho: eso no lo pongas. ¿Cómo vas a poner que Pedro, al que le dijeron tú eres la cabeza de la iglesia? No lo escribas, déjalo ver. Pasamos al siguiente capítulo. Y Juan, el discípulo que Jesús amaba, salió también corriendo hasta el punto que dice el Evangelio, se le atoró la ropa en un árbol y se quedó ahí, se fue sin camisa. A quien Jesús le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, 20 minutos después le dice: apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres. Al que iba a ser la piedra, yo le hubiera dicho: please, no escribas eso. Nos estamos echando piedras a nosotros mismos. Eso no se pone. Dice el Evangelio: y todos comenzaron a retirarse después de la multiplicación de los panes y el discurso del pan de vida. ¿Cómo se te ocurre escribir eso? Es mejor escribir que a Jesús lo seguían y lo seguían y lo seguían y iba creciendo el grupo y era una cosa impresionante. Pues no, pon que a partir de ese día
comenzaron a despedirse muchísimos. Y la peor de todas, el día de la resurrección, María Magdalena solita, mujer, fue al sepulcro a cambiarle las bandas y a ponerle más aceite al cuerpo de Jesús. No sabía que ya había resucitado. Fue ella sola. ¿Quién se quedó en el cenáculo? Los 11 apóstoles, hombres. Por temor a los judíos, dice el Evangelio, no salían de ahí. ¿Tuvo que ser una mujer la que fuera a limpiar el cuerpo de Jesús? ¿Fue una mujer a la que se le apareció Jesús después de resucitado antes que a Pedro? Créanme, yo hubiera dicho, no pongas eso, no lo pongas. Nos estás quemando a los 12. Cuando ustedes vean este tipo de cosas, piensen, esto hace más fidedigno el Evangelio. No se oculta un solo de los errores de los apóstoles, una sola de las debilidades, traiciones. Dios nos escogió a 12 hombres de carne y hueso que teníamos miedo, preocupaciones, que nos apanicamos. Con estos 12 hizo la iglesia. Otro capítulo que habla mal. Jesús llamó a los 12. ¿Y quiénes eran los 12? 4 pescadores. Santiago y Juan, Pedro y Andrés. No fastidies, ¿de verdad vas a comenzar la iglesia con 4 pescadores? Bueno, entonces también llamamos a alguien, estos no sabían ni leer. San Pedro jamás habló en la sinagoga. Entonces hay que llamar también a alguien que sepa. ¿Y a quién llamó? A Mateo. Ayer fue su fiesta. Un ladrón. Amigo de los romanos. Le quitaba el dinero al pueblo judío y se lo daba a los romanos. Ese termina siendo discípulo, apóstol y el que escribe el evangelio más largo, más completo y más lleno de detalles. En la tarde, el día de la conversión de Mateo, el mismo Mateo organiza una cena en su casa y va Jesús y son puros publicanos y pecadores. Cualquiera habría dicho, ¿cómo pones eso? Hay que escribir que Jesús se rodeaba de pura gente buena. No, yo he venido a buscar a los pecadores. Así que lo primero, una prueba enorme de la veracidad del Evangelio son los mismos apóstoles y todos sus errores. Y segunda cosa, la más importante del Evangelio de hoy, imagínense ustedes la escena, la hemos leído muy rápido. Jesús va un poquito adelante y cuando llega a Cafarnaúm pregunta, ¿de qué discutían mientras veníamos de camino? Si los apóstoles hubieran venido simplemente hablando así, mira, están hablando del lago, de los peces, de un amigo, etc. Pero si Jesús les preguntó, es porque venía un ambiente caliente. A lo mejor se venían señalando. Se veía que estaban discutiendo. Jesús les pregunta, ¿de qué discutían? Tan es así que dice el Evangelio, todos se quedaron callados. No le vamos a decir al Señor que venimos hablando de quién va a mandar cuando ya no esté Él. No podemos decir eso. Pero Jesús, que lo sabía todo, agarra y les dice, miren, qué discusión tan tonta. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Jesús no condena el querer ser el primero. Ojalá que todos ustedes quieran ser los primeros. Lo único que hace Jesús es modificar primero en qué. Ese es el punto. Se vale ser primero. ¿Por qué tenemos concurso de señorita Miss Universo, Mister Universo, las Olimpiadas, el fútbol, básquet, todo? ¿Por qué? Porque queremos ganar. Se vale. ¿Saben que querer ser el primero lo traemos en los genes? Y si pones un restaurante, quiero el mejor menú. Quiero que la gente diga, ya fuiste, está exquisito. Aquí se hace la mejor pizza. Se vale. El problema es que nos equivocamos en qué queremos. Les voy a poner 4 ejemplos sencillísimos. Friedrich Nietzsche leyó este evangelio, lo malinterpretó, era hijo de un protestante y reventó y dijo, ¡qué porquería de virtud la humildad! ¡Qué porquería! Humíllate, sirve,
¿Tienes ganas de ser el primero? Sé el último. Y que agarra una pluma y un papel, por decirlo así, y que escribe un libro de este tamaño que se llama Así habló Zaratustra. Y dijo, la voluntad de poder. Yo no soy un hombre, soy una carga de dinamita. Mi recuerdo estará unido a la revolución más grande que se haya conocido. Y empezó a pegarle a todos los filósofos, atacó hasta la música de Wagner, puso por el suelo la humildad y a todos los cristianos apocados, buenos para nada. ¿Dónde está ahorita la obra de Nietzsche? En un librito, no sirve para nada, ni quien lo crea. Pero, segundo ejemplo, ¿a quién inspiró? Hitler. Hitler se leyó el librito y entonces escribió Mein Kampf, mi lucha. ¿Y qué dijo? Nosotros somos la única raza que vale la pena. Campos de concentración, todos los que no tengan mi sangre, que él ni siquiera era alemán, él era de Austria. ¿Dónde está la obra de Hitler? 55 millones de muertos, Europa destruida. Todavía no se terminan de cerrar las rencillas, los corajes, las humillaciones. No volveremos a estar en paz porque siguen las tensiones. Pero quería ser el primero. Tercer ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta. Esa también quería ser la primera, pero en servir. ¿Y dónde está su obra? No sé si hay, no, sí lo sé. No hay una obra más grande de caridad en toda la iglesia y en todo el mundo que la obra de la Madre Teresa de Calcuta. Y vivía en Calcuta y en la calle y dándole de comer arroz en la boca a un tío de 85 años. Ella entendió, el que quiera ser el primero, que sea el último. Y ahora decimos, es la primera, es la primera. ¿Qué ejemplo puso? ¿Saben? El día de su muerte a mí me pidió la televisión italiana que yo participara ahí en la RAI, pues haciendo los comentarios. Estaban todos los jefes de Estado viendo una madrecita de este tamaño, en el sentido bueno de la palabra. Todos los jefes de Estado del mundo. Estaba la reina de Inglaterra, estaba, no me acuerdo si era Bush el papá o quién sería, o Clinton. No, estaba Clinton. La Madre Teresa fue a decirle a Clinton en las Naciones Unidas, señor Clinton, no mate a los niños, démelos a mí. ¿Dónde están las obras de todos estos grandes personajes? Ya se acostaron en una cajita y se fueron. Y la obra de una monjita de este tamaño, humildísima y servicial, todavía sigue en pie y no sabemos si va a terminar. San Francisco de Asís y Santa Clara. Santa Clara fundó a las Clarisas. Han pasado 800 años y ahí están. Pero ¿cómo te encierras en un convento a perder tu vida? ¡Qué porquería de virtud la humildad! Ponte a hacer algo y que se vea. 800 años de madres dando clases, rezando, conventos y tantas otras cosas. Y el último ejemplo, Gandhi. Ni siquiera era católico, ni siquiera era cristiano, pero vio un problema tremendo y hizo una opción: la humildad y la paz. ¿Quieres la independencia de este país? No tenemos el mejor ejército del mundo. Paz, paz, paz. ¿Saben quién le cambió la vida a Gandhi? Jesús. Gandhi les dijo a los hindús, lean el Evangelio. Todo hindú debe leer el Evangelio. Es el libro más grande que se ha escrito jamás sobre la tierra. Pero no hagan lo que hacen los que vinieron a traernos el Evangelio. Desgraciadamente los ingleses, que tienen muchas cosas buenísimas, en aquel tiempo el indio camina por la calle, el inglés por la banqueta. El indio va en el tren, en el techo o en los últimos 4 vagones. El inglés va en primera y en segunda. Los golpeaban, etc. Pero Gandhi llegó a decir, lean el Evangelio, el mejor libro que se ha escrito, aunque no hagan lo que hacen ellos. Conclusión. ¿Te has dado cuenta que todos servimos a alguien? Todos servimos. Tienes bebé, lo tienes que servir. Tienes papá anciano, lo sirves. Pero no basta con servir. El tema es el amor. A veces estás obligado a servir. Tienes un hijito que nació con algún problema.
lo vas a servir 40 años, pero puede ser con amor o sin amor. Jesús nos está diciendo que nos hagamos, no que nos obliguen, nos hagamos por amor siervos, los últimos de todos. Pues bueno, el último ejemplo es María. María tenía tal conciencia de su humildad que en ese momento de la historia, cuando toda mujer virgen, doncella, tenía una expectativa, podía ser la madre del Mesías, no de Dios, la madre del Mesías, la madre de un caudillo que nos libere de estos romanos. María dijo, no, yo por ningún motivo. Hizo una opción preciosa. Me consagro en cuerpo y alma a Dios. Habiendo hecho esa consagración, tenía un alma hermosa, era inmaculada. Dios poco tiempo después le cambia los planes y le dice, no vas a ser la madre del caudillo, vas a ser la madre del Mesías y vas a ser la madre de Dios. María solo dijo, he aquí la esclava, la más pequeña, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Nos vamos de esta Eucaristía con un amor a la humildad, al servicio. Comencemos en casa. En casa tienes que servir. Me acuerdo cuando llegué al noviciado, hace 40 años. Estaba en Salamanca con otro padre y nos traen la bandeja con la carne y venía una carne enorme y una chiquitita. Y yo me serví primero y agarré la grande. Se voltea un tercero que estaba ahí y me dice, oiga, ¿cómo agarró la grande? Le digo, ¿usted cuál hubiera agarrado? La chiquita. Se la dejé. Así de fácil. Ya después con la vida vamos cambiando. Hay que encontrarse con Jesús para comprender la belleza del servicio, de dar la prioridad, de amar con todo el corazón. Lo vivimos en nuestra casa. Que así sea. Creo en un solo